Con nuestros invitados de hoy a Sin Café como Excusa, charlamos sobre el lenguaje y aunque parezca una paradoja, no lo es. Aisha Bizuete, José Luis Valverde y Jesús Amate, bienvenidos a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Empezamos siempre con un breve cuestionario. ¿Os animáis a hacerlo? Sí, claro. Vamos a por ello. ¿Beatles o Rolling? Beatles. ¿Dylan o Marley? Dylan. Marley. ¿Comedia o drama? Comedia. Comedia, venga. Es comedia. Teniendo tiempo, comedia. ¿Ciencia ficción o fantasía? Ninguna. Yo ciencia ficción. Ciencia ficción, sí. ¿Una película para no olvidar? Oh, Yo diría volver de nuevo. Parásito. Bueno, amanece que no es poco. Ostras, claro que sí. Se la ha quitado. Sí, es verdad, no está rápida. ¿Un libro que siempre está en vuestra mesilla? En mi caso, Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Creí que mi padre era Dios, de Paul Auster. Sabiduría del suelo del loto. ¿Una canción que forme parte de vuestra banda sonora? Para mí, Here Comes the Sun, de los Beatles. Un clásico ya, podríamos decir que siempre me ha acompañado es ¿A quién le importa? Yo diría La lana del caballo grande, la versión de Morente. ¿Una obra que visteis y tenéis grabada en la retina? Urtain. Tal cual, de Andrés Lima. O sea, yo, vamos, me dio un... Es una de... Me va a venir, no me viene ahora, pero me va a venir. No, pero discúlpame. Vendrá. Y yo vi recientemente que se me grabó mucho El beso en mi casa con Isabel Verdad. Cada uno de vuestros casos, dramaturgo, director, actor, actriz, ¿creéis que nace o se hace? Yo creo que depende de la persona, ¿no? No me parece que haya una única respuesta. No, yo creo que depende de... que uno nace y también se hace, que depende de lo que vivas y de si te enteras de lo que vives, independientemente de lo que te dediques. Yo confío en ese mix. Creo que es necesario que haya algo de base, pero también creo que es fundamental trabajar sobre esa base. Y si no la hay, creo que también se puede crear. Sí. ¿Llegasteis al teatro por o gracias a? Yo, en mi caso, un poco estaba ya en mi casa, porque mi padre trabajaba en cine y era director de videoclips. De hecho, dirigió un videoclip aquí, en este teatro, en el Teatro Lara, en los años 80, de un cantante mexicano que se llamaba Manuel. O sea que para mí este teatro tiene algo especial. Claro, y además, de hecho, ese videoclip me encantaba porque al final sale una bailarina guapísima que levanta la pierna y tal, y yo la miraba y decía, ay, de mayor quiero ser así como ella. Entonces, en mi caso, un poco estaba en casa, el mundo artístico. Pues en mi caso es que estaba presente todo el tiempo, porque yo desde que estaba en el colegio escribía y hacía teatro y cosas así. Y lo que pasa es que de pronto un día decidí que me iba a dedicar a esto. Iba a ser arquitecto. No tiene nada que ver. Bueno, cosas de la vida, hasta que pronto me subí a las tablas del instituto, me subí a las tablas y sentí crunch y dije, esto es mío. Y dejé la arquitectura muy atrás. Yo en mi caso creo que fue porque llegó la adolescencia y tenía que engancharme a algo, y en vez de engancharme a algo tóxico, pues me enganché a esto y aquí estoy. Así, ¿Estás convertido en esto? No, es tóxico. ahora sí, bueno, Sí, otro tipo de toxicidad. Y terminad esta frase. El teatro siempre... Está vivo. El teatro siempre nos salva. Tiene una misión que cumplir. Pues hasta aquí nuestro cuestionario. Qué guay. Y ahora entramos en el medio del asunto. Hablamos de esta obra de Margarita, una obra que por cierto ya vimos en las tablas hace unos años, 9 noches, si no me equivoco, nuestra casa por ejemplo. Y
¿Cómo habéis sentido la vuelta de esta obra? ¿Cómo la habéis retomado tiempo después? Pues mira, como el buen vino. Está mucho más rico, más sabroso. Y yo creo que por mi parte, al dejarla reposar y retomarla, de pronto uno redescubre la obra y de pronto empiezas a probar pequeñas cositas. Tienes la suerte de tener ya cierta confianza en ella y poder lanzarte un poco más, atreverte a arriesgar un poco más. Entonces, con mucho gusto, la verdad. Totalmente, yo igual, ha sido eso, redescubrir y volver a leer y darte cuenta de cosas que antes no eras consciente, y en mi caso, que como dicen en la obra, soy insultantemente joven, pues también claro, han pasado pues eso 4 años, antes era un bebé y ahora pues bueno, soy un poco más mayor y no sé, creo que también hay una madurez ahí vital, que al menos yo creo que también se refleja en la forma de afrontar el personaje y la obra, porque el personaje sigue siendo joven y muy joven, pero no sé, hay una madurez ahí que me gusta. Sí. No, yo opino como Jesús, que está más reposada, ¿no? Tiene más cuerpo en todos los sentidos, está más 360 grados. José Luis y yo tenemos mucha más complicidad, nos lo pasamos bien, estamos más presentes, y la verdad que cuando surgió la oportunidad de hacerla de nuevo, retomé el texto para ir leyendo y le escribí a Jesús y le decía, pero Jesús, es que es muy buena, es que este texto es muy bueno, o sea, yo lo leía y de cosas que he dicho muchas veces en cada obra, es que me reía sola y digo, pero ¿cómo se te han ocurrido estas cosas? Entonces, es verdad que es un texto para los actores difícil por su léxico, por su manera de estar escrito, no es un texto fácil. Entonces, ahora que ya está más reposada, hay una cosa como mucho más de disfrute, ¿no? Como dice Jesús, que hay una seguridad que ya está, entonces está más presente. Pues Jesús, vamos a responder a la pregunta de Aisa. ¿Cómo se te ocurrió escribir este texto? Mira, este texto se me ocurrió porque hay una actriz que es filóloga también y profesora de teatro que se llama Luna Paredes, y ella estaba en unas clases de teatro y estaba estaba trabajando sobre el tema de la mujer y el lenguaje y qué sé yo, y me pidió que escribiera un pequeño textito para este curso, y empecé pues eso, con un pequeño texto que es el monólogo con el que empieza Margarita sobre el tema de sexista en el lenguaje. Y entonces la verdad es que pasado un tiempo dije, oye, la verdad es que este texto me parece que es bueno y que se puede estirar en el sentido de construir una obra completa. Y ahí empecé a tirar, puse cosas que yo siento, porque una de las cosas que yo considero importantes es que más allá de los géneros somos seres humanos, entonces lo que le pasa a una mujer le pasa a un hombre y al revés, y entonces, como por ejemplo puede ser los conflictos con la edad y el paso del tiempo, aunque yo soy eternamente joven, como le pasa a José Luis, y entonces ahí se fue construyendo esa obra. Es verdad, a mí las palabras es verdad que me gustan, y me gusta jugar con ellas, y creo que nuestro idioma es muy rico y permite mucho juego, porque las palabras tienen varios significados, entonces según cómo las interpretes, según cómo las digas, es todo tan rico que me parece una gran oportunidad poder explorar y explotar esa faceta del lenguaje. Que hay muchísimo que explotar, porque en realidad es infinito, casi. Sí, efectivamente. ¿Vosotros recordáis la primera vez que leísteis el texto, vuestra primera reacción? Eso... Sí, clarísimamente, o sea, la tengo patente. Dije, ¿por qué he dicho que sí? Sin pensarlo, porque quiero a Jesús, he trabajado con él, somos amigos, entonces todo lo que él diga yo le voy a decir que sí ante todo. Yo cuando leí ese texto dije, yo no soy capaz de aprenderme esto, no voy a poder. O sea, fue la primera vez en mi vida que me entró un ataque de miedo, pero que duró hasta después del estreno, pesadillas de que me quedaba en blanco y no podía seguir, y yo decía, ¿cómo voy a ser capaz? O sea que esa fue mi primera reacción, la tengo muy clara y muy presente. En mi caso, yo cuando lo leí, no entendí casi nada. Claro, y ese momento también, ¿no? Que yo acababa de salir de la escuela y era como, pues yo quiero hacer cosas, y vi también la trayectoria de Jesús y de su compañía y dije,
yo quiero hacerlo, pero me pasó un poco como a Misha en el sentido de, voy a decir que sí, pero no sé dónde me estoy metiendo, porque yo esto no entiendo casi nada. Pero precisamente también ese no entender casi nada y ver que era algo muy distinto a lo que había hecho hasta el momento fue lo que también me atrajo, porque intuí que era una nueva forma de explorar un tipo de teatro y una forma de interpretar que nunca había hecho y que se alejaba mucho de lo realista, que es lo que nos meten a saco en todas las escuelas y todas las formaciones de hoy, y fue interesante cuanto menos. ¿Y cómo fue hacerla rodar? Porque es un texto que no es fácil, quiero decir, tiene muchísimos matices, es que un punto y un silencio va a cambiar todo. ¿Cómo fueron esos primeros ensayos cuando dijisteis, esto está empezando, ya rueda, ya va? Bueno, cuando uno aborda un texto que además está marcando una situación que efectivamente no es realista, es surrealista, pues tienes que empezar a traducirlo, en realidad, casi como si fuese otra lengua, ¿no? Sí, otro idioma, y para entender lo que ahí se está diciendo y lo que ahí está pasando, porque, y más lo que marca la obra, yo puedo decir algo, pero estoy queriendo decir otra cosa y el otro está entendiendo algo distinto de todo eso. Entonces es complejo porque es casi como si estuvieses actuando más de una cosa a la vez. Pero es que son tres intenciones. Sí. Pero es que ahora en las redes, ¿no? Yo veo mucho una cosa que dice esto que entre lo que yo quiero decir, entre lo que digo, entre lo que tú entiendes, es un poco eso, ¿no? En realidad. Y como últimamente vamos muy rápido, a veces no escuchamos, y escuchar no significa oír lo que el otro está diciendo, ¿no? Sino qué es lo que el otro me quiere decir, y no es solamente con las palabras, sino es con su voz, cómo lo está diciendo, con su propio cuerpo, ¿no? Y eso, tenemos mucha prisa últimamente, entonces nos escuchamos realmente, se escuchan los personajes, se entienden o entienden una realidad paralela que no es la que están viviendo. Y además es una obra que el público tiene que ir muy dispuesto a escuchar, porque si no vas a entrar de verdad, tienes que de verdad ir con la atención y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y probablemente, bueno, en mi caso yo la he visto 2 veces, en 9 Norte y ahora, y probablemente la ves 3, 4 y 5 y dices, a ver, otra vez, porque siempre vas a sacar algo nuevo, ¿no? Es lo que tiene el lenguaje, que dices, hay 3 intenciones y casi 1000 si las buscásemos. Sí, sí. Hablábamos decías, es una situación un poco surrealista, pero a la vez muy realista, por otra parte, que habla de lo difícil que puede llegar a ser las palabras, y hay 2 términos de los que se menciona en la obra que me parecen muy interesantes, que es cuando se hace justicia o no con las palabras. ¿Existe la justicia en el lenguaje? Yo, personalmente, bueno, decís vosotros. No, di tú. Digo yo. A ver, luego a ver qué digo yo. Vale, yo personalmente creo que en las palabras no existe ni justicia ni injusticia, existe en la intención de quien las dice. Tal cual, es lo que pienso yo. O sea, la palabra... Esto de... ¿Tú te acuerdas en el colegio, no? Que enseñaban esto de significante, significado, transmisor, sí, y que te hacían el esquemita como si la comunicación fuera eso. Nos han estado engañando, no es así. Es lo que dice Jesús, ¿no? O sea, lo que yo quiero expresar, lo que el otro entiende, no, hay una intención y realmente eso es lo que importa. Y eso sí que se nota, porque eso es el corazón de las personas, y el corazón de las personas atraviesa las palabras. Llega más lejos. Yo no tengo nada más que decir. Yo soy igual, porque le voy a liar. Y con respecto a la coherencia, muchas veces tratamos de ser o no coherentes con el lenguaje y no siempre lo conseguimos, porque bueno, ya ser coherente con uno mismo es muy difícil, como para hacerlo con el lenguaje, pero usamos muchas veces de una forma natural y completamente inconsciente. Mira, cada vez más se está investigando sobre esto, ¿no? Ahora lo que llaman la programación neurolingüística y todo esto, ¿no? También, ¿qué me digo a mí mismo? También, o sea, es que el lenguaje va en tantas direcciones y lo de ser coherente creo que es la lucha del ser humano, claro. La lucha del ser humano. Y insisto que antes la vida, no sé si era más fácil o más simple, era distinta, ¿no? Entonces, bueno, tenías que cultivar la tierra, sacar una patata, comer. Ahora tenemos más opciones, eso lo complica todo, creo, un poco más y nos pone en situaciones muy diferentes, tenemos más opciones y entonces también nos dificulta más, creo, esa coherencia, ¿no?
y estamos muy influenciados por lo que tenemos que pensar, por lo que tenemos que sentir, por lo que tenemos que querer. Entonces, sobre todo la gente joven, muchísimo, claro, entonces ser coherente con uno mismo, ser coherente con los demás, yo lo siento bastante complicado, no imposible, por supuesto, pero bastante complicado, ¿eh? Yo pienso que eso es un ideal, el ideal es la coherencia hacia el que nos dirigimos como utopía, pero que la realidad es que somos personas contradictorias. Y el lenguaje es contradictorio y el inconsciente existe, como sabe aquí nuestro amigo José Luis, que además de un excelente actor es psicólogo. Entonces yo puedo decir una cosa, pero la coherencia con lo que siento pues igual no está. Será que habrá que descubrirla. No sé, yo pienso que somos contradictorios todo el tiempo y que la coherencia es algo que nos como un punto de referencia para no perderse. Sí, y además porque creo que uno no es el mismo que hace un rato. Entonces va cambiando, o sea, son los personajes los mismos cuando acaba la obra que cuando empieza, es la misma, claro. Margarita, es el mismo, el chico, el mozo del espacio, cuando empiezan que cuando acaban. Entonces es qué pensaría de todo el discurso que hizo al principio Margarita, qué pensaría de ese discurso al final, después de lo que ha vivido, ¿no? Entonces creo que el lenguaje está vivo, entonces las personas también, las situaciones también, y la coherencia, pues, tiene que estar viva también en ese sentido. Al fin y al cabo, yo creo que también el lenguaje es un reflejo de lo que decíamos, también de la incoherencia humana, ¿no? Porque yo creo que, nunca mejor dicho, una frase muy absurda, pero a mí me gusta decirle que el lenguaje habla y se expresa, y obvio, o sea, cuando en el lenguaje eres incoherente, es porque tú como persona eres incoherente, pero yo creo que ahí lo que al menos a mí me salva, no como mozo de mantenimiento, ni como, no, sino como José Luis, porque yo soy una persona muy incoherente y lo asumo. A mí lo que me salva es la honestidad. Cuando me meto en un mar de dudas y de líos y de qué digo, y ahora digo Diego, y ahora me desdigo, y ahora digo, mira, estoy hecho un lío, soy honesto y ya está, pero sí, es que yo creo que es muy difícil ser coherente en estos tiempos que corren, como decimos en la obra. Y además hay un momento en el que decís, las palabras nos ahogan, pero a la vez solo las palabras nos salvan de las palabras. Es una incoherencia muy coherente. Efectivamente, efectivamente, porque además es que el ser humano es un ser social y es a través, y nos relacionamos con la sociedad a través de mil formas de comunicación. No solamente está el lenguaje audiovisual, está bueno, la publicidad sabe muy bien de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, muchas formas de comunicarnos y es que, bueno, pues ahí está el juego, yo creo. Hombre, que son necesarias las palabras también para, no sé, para clarificar todo lo que nos ocurre, ¿no? En relación a lo que decíais, ¿no? Bueno, pero además también, vamos a ver, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que define al ser humano? El lenguaje, claro. El lenguaje verbal, ¿no? Entonces, yo qué sé, ahí habría como para pensar mucho. Sí, lo que pasa es que también el silencio a veces es necesario, ¿no? Por eso están estas corrientes que hoy se estudian tanto en mindfulness y todo esto, ¿no? ¿Alguien puede callarse en algún momento? Que es internamente, ¿no? ¿Alguien puede callarse en algún momento? Entonces, y como tú decías antes también, un silencio tiene un valor también, ¿no? Entonces... Bueno, en el teatro, en la vida real lo tiene todo, pero en el teatro claro, completamente, vamos. Está significando. Efectivamente. ¿Qué diferencias habéis visto de la Margarita 2017 a la Margarita 2021? ¿Ha cambiado la obra? Es más florecilla. Sí, el otro día lo veíamos en los ensayos finales y demás, y a mí eso me encanta. Ahora que te responda Isa, que es la Margarita de la obra. Pero a mí lo que me encanta ver como espectador y como actor dentro es esa, además tú lo has visto, esa florecita que es ahora, y esa cosa más jovial, más vital, y no sé, a mí me gusta mucho más como está ahora, la veo más viva, más ñoña, más cursi, y eso me encanta, realmente. Bueno, yo no me veo desde afuera, igual eso es más fácil responderlo para tú, que lo has visto, o Jesús. Yo lo que sí veo es, mira, la contradicción. La actriz es más mayor, pero el personaje es más joven. Sí, es verdad que supongo que ahora todo además ha cobrado cierta resignificación por otra parte, que es casi inevitable.
Mira, en este poco tiempo, porque son unos años, pero en el conjunto es un poco tiempo, Pero ha cambiado la cosa. Sí. bastante, sí. Ha aparecido un nuevo término en este tiempo que es el de ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y nosotros nos cuestionamos qué hacemos con esto en un momento dado. ¿Lo incluimos o no lo incluimos? ¿Lo vamos a incluir? Al final decimos que no hacía falta en realidad, porque de alguna manera, bueno, está no, por ahí puesto, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, todo, como dice la obra Margarita, todo cambia, todo se mueve, ¿no? Entonces, y pensando en algunas obras que yo he escrito anteriores un poco a Margarita, digo, ya no tiene sentido. O sea, ahora hay temas que son como los clásicos, son eternos, ¿no? Lo que habla Margarita es eterno, en realidad, la posición masculina, femenina, este tipo va a existir, el amor, ¿qué hago con el amor? Todo esto va a existir siempre. Ahora, ¿cómo lo manifestamos o qué papel juega en nuestras vidas es lo que va a ir modificándose, yo creo. Y efectivamente, sí, los tiempos cambian. Uno puede ver Romeo y Julieta para entender el amor en su extremo, pero yo creo que, como decía la canción, no somos ni Romeo ni Julieta, o sea, yo creo que ya no. O sea, el primer amor de la adolescencia, sí, pero Hasta ahí. Está bien. Ya hay muchos programas de televisión que se encargan de demostrar que no existe Romeo y Julieta, ¿no? Que existe más un cuerpo, yo qué sé. Es que Adán y Eva. Adán y Eva, por ejemplo. Estos dos personajes que son Margarita, quien en un principio parece que tiene las cosas muy claras y lo tiene todo como ciertamente atado, pero luego en realidad es casi una niña. Y luego el personaje del mozo, quien parece un niño, pero en realidad tiene las cosas completamente más claras de lo que en un principio parece, ¿no? Al final los convertís en casi dos complementos que forman uno. Sí, a mí me gusta mucho eso que tú comentas, ¿no? Porque digamos que los dos tienen esa dualidad, ¿no? De comprender y de no comprender. De ella piensa que es más coherente de lo que realmente es, y él que parece mucho más simple, mucho más básico, luego es un tío muy coherente dentro de sus posibilidades. Entonces, a mí me gusta eso porque muestra que al fin y al cabo, quien pensamos que es el más inteligente o el más cuerdo muchas veces no lo es, y quien creemos que a lo mejor es una persona bastante llana y bastante simple, es mucho más coherente que otro, ¿no? Entonces eso me gusta y creo que se refleja mucho en la obra y creo que es un punto fuerte. No sé qué opináis vosotros. Yo opino que a mí en realidad, que soy un poco Margarita, en cuanto a mi mente, ¿no? De que Margarita piensa todo el rato muy rápido una cosa a otra, me gustaría ser más como el chico. Me gustaría ser más como el mozo, que es como más tranquilo, es más pausado y es más claro, ¿no? Más sencillo. Más sencillo, claro. Sí. Sería interesante, por otro lado, desarrollar más el personaje del mozo, a ver si es tan tranquilo como aparece. Sí. Habría que verle en casa. Habría que verle en De él casa. sabemos menos. Al final, entre vosotros se establece una especie de coreografía entre gestos y miradas que va más allá de una interpretación per se. Sí, yo creo que es que ellos se entienden muy bien, y yo creo que aparte de la complicidad que tenemos Aisha y yo como intérprete, yo creo que es que los personajes, pues sus necesidades vitales y emocionales y de sentirse querido y de amar se entienden muy bien. Entonces yo creo que desde el primer momento, aparte de que ella y yo congeniásemos como los actores de la obra, es que entendimos muy bien esa necesidad que tienen los personajes, claro, de conectar. Sí, es tal cual. Estos personajes tienen una necesidad de engancharse al uno al otro constantemente, y entonces, aunque haya equívoco todo el tiempo, porque hay equívoco todo el tiempo, en comunicación, lo que prima es esa necesidad de establecer el contacto con el otro. Que al final es lo que prima siempre, ¿no? La necesidad de otro. Y que te aprueben, y que te digan lo bien que lo haces y lo guapo que estás, y como le dice al joven, que eres muy rico, ¿no? Hay gente que lo sabe y que lo necesita menos, pero por ejemplo como el chico necesita oírlo porque ni aún así se lo acaba de creer. Sí, es verdad que al final, decís, esa complicidad, decías hace un momento, José Luis, es que también se ve entre vosotros, o sea, se ha tenido que establecer, como se ha tenido que crear, ¿no? Durante los ensayos hasta llegar a estos dos personajes que son uno. Sí, yo creo que sí que es verdad que esta última vuelta, esa complicidad está más entre los tres. Sí, es la ventaja, porque claro, no, es verdad que a Aisha y yo nos conocíamos, a José Luis no, a José Luis lo hemos conocido a través del trabajo en sí mismo. Entonces, es verdad que
el trabajo ha hecho que nos conozcamos y que nos conozcamos ha hecho que el trabajo también coja fuerza, ¿no? Porque entendemos nuestros códigos, son importantes los códigos, son importantes. Y si si no se comparten ciertos códigos es muy difícil en este tipo de obras poder trabajar, que no es realismo puro y duro, claro, o un texto más coloquial, ¿no? Hace falta establecer esos códigos. Sí, un cierto sentido del humor similar, o sea, comprender de qué tipo de humor estamos hablando, ¿no? O sea, hay muchas maneras, pero sí, ese código tiene que estar. Y está. Hay que ver, todavía. Además, yo diría que vosotros formáis la obra, 3 personas, pero hay una cuarta, que son muchas, que es el público, Claro. que juega un papel completamente fundamental en esta obra. Sí. Yo diría, antes de nada, para que la gente no se asuste, que nadie va a tener que venir a hacer una jota y una chirigota al escenario, por favor, no, que nadie no... El público no participa, no sale al escenario, se mantiene a distancia de seguridad con lo del COVID, o sea, no hay problema. Pero es un elemento clave. Es un elemento clave, sí, Sí, efectivamente. está presente todo el tiempo y, vamos, es que lo has descrito muy bien, es el tercer personaje. Sí, efectivamente, es la pieza. Es que, bueno, pasa en todos los espectáculos, pero aquí queda muy patente. Sin el público no tiene sentido. Ninguno. El público, efectivamente, es una pieza clave, es un personaje más, sí. Es que más literalmente es un personaje. Sí. Además de que luego tenga que serlo, pero la obra está ya. Y además creo que esta sala, Lola Vives, proporciona esto un poquito más, si cabe ser, porque tienes... Bueno, pero la disposición de la sala y ¿no? que yo creo que provoca que sientas verdaderamente que eres ese personaje. Sí, mira, antes cuando hablábamos de que ha ganado la obra, que han ganado los personajes, que tienen más cuerpo, que están más 360, esta sala ayuda a eso, porque no hay esta cosa, ¿no?, que tienes al público enfrente, ordenadito, esta cosa de rodear ayuda a que coja cuerpo. Abraza de alguna manera. Sí, totalmente, y se convierte así en ese último personaje. Bueno, chicos, antes de despediros, Jesús ya ha pasado por nuestro café, pero nuestra sección se llama Sin Café como Excusa, y a todos nuestros invitados les proponemos que nos digan una persona o un personaje con el que se tomarían un café sin dudarlo. No tiene por qué estar vivo, ¿eh? ¡Qué difícil! Ay, por Dios, qué difícil. Bueno, yo aunque ya he dicho en otra ocasión, pero tengo más personajes con los que me Hombre, es que era los infinitos, totalmente. Yo creo que la otra vez dije, pues siempre diría, pero con Meryl Streep me encantaría, pero con Woody Allen tampoco lo rechazaría, ¿eh? A mí me encantaría, con muchos, pero me acaba de venir Amy Winehouse. Me encantaría un café, bueno, que ella quisiese, claro. No, ten cuidado. Pues es que la verdad, me quedo, o sea, ¿que hay tantos? Pues conmigo, tómate Contigo, sí, contigo también. Pues no lo sé, mira, con Meryl Streep yo me tomaba un café también, te lo digo, te lo robo, porque es que esa mujer, ¿cómo puede hacer todo bien? Vamos, todo da igual lo que haga, lo hace todo bien. Mira, sí, también te lo robo, pero porque me aturullo. No sé qué me pasa, que me aturullo. Como Margarita, igual. Es ella, ¿eh? Pues ahí está ese Margarita, el lenguaje de los signos, a esa Vicente, José Luis Valverde y Jesús Amate. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte en este nuevo camino. Muchas gracias. Muchas gracias.